Muchas gracias. Bien, de nuevo, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestra jornada de esta tarde-noche. Previo a iniciar el tema que ya aparece en la presentación, pues alguna información importante. Ya no sé si tienen conocimiento que los segundos exámenes parciales inician el 3 de abril, es decir, la próxima semana. Y el curso nuestro está programado para el 21 de abril. En el caso de la sección E, creo que es a las 17:30 horas. Y los salones que vamos a utilizar, pues el 311 y 312, como ocurrió en el primer examen parcial. La próxima semana, pues hablaremos sobre el contenido del segundo examen parcial. No sé si ya les llegaron 2 documentos que se remitieron el día de hoy. Sí, licenciado. Gracias. Pues hoy se les envió un modelo de escrito de acusación y donde se hace el requerimiento de apertura de juicio y se formula la acusación, así como un escrito de ofrecimiento de prueba, que son 2 temas que vamos a hablar en esta tarde. En cuanto al examen, pues la próxima semana estaremos informando todo lo relacionado al mismo. Habíamos dejado pendiente señalar la fecha para las audiencias a los grupos 1, 2 y 3. Ya, como ustedes pueden percatarse, prácticamente los exámenes están la próxima semana, terminan el 25 de abril por el descanso de Semana Santa y la declaratoria de huelga. Entonces, prácticamente solo las otras semanas tendríamos para trabajar. En ese sentido, entonces, vamos a apresurarnos un poco y tener que señalar los debates en mayo, la primera o segunda semana de mayo, para que cuando llegue el examen final, pues ya hemos concluido con los debates y así solo, pues, digamos, concretarnos a lo que es el examen final, que todo en su momento, pues, se dará la información después de que regresemos del descanso de Semana Santa, pues les vamos a proporcionar el calendario de el día y hora de la realización de los debates de cada grupo. En ese sentido, entonces, aprovechando el tiempo que nos queda, vamos a darle la fecha de las audiencias de revisión de medida, de acusación y de ofrecimiento de prueba. Para esta sección, el grupo número 3, a quien le correspondió la revisión de medida, la audiencia la vamos a desarrollar el 4 de abril, sea el próximo viernes, a la hora de clase, en la sala de juicios. Si por alguna razón no se pudiera usar la sala de juicios, pues se hará en el aula. Tenemos que aprovechar esta semana que nos queda. Entonces, grupo número 3, audiencia de revisión de medida, viernes 4 de abril, en horario de clase, 17:30, 19 horas, en la sala de juicios. Si hay algún cambio, yo les voy a avisar en cuanto al lugar para desarrollar la audiencia. El grupo número 1, que le correspondió la audiencia bilateral de solicitud de apertura de juicio y acusación, o sea, la audiencia intermedia de la cual vamos a hablar hoy, el viernes 2 de mayo, que es, digamos, a partir de, después del 25 iniciamos clases, pero la semana que nos corresponde clases va a ser en forma, digamos, virtual. Entonces, yo quiero que por lo menos 2 audiencias se realicen en forma presencial. Entonces, el grupo número 1 le corresponde la audiencia el 2 de mayo del 2025 en horario de clase, 17:30 a 19 horas. El grupo número 2
que tiene a su cargo la audiencia y ofrecimiento de prueba, sobre la cual también vamos a hablar hoy, el lunes 5 de mayo de 2025, solo que aquí va a ser virtual, al menos que el grupo quiera hacerlo presencial, pues los dos grupos iríamos a realizar la audiencia en la sala de juicios de forma presencial, pero si no, pues queda en forma virtual. No podemos esperar la siguiente semana, que es presencial, por el tiempo. Entonces, por favor, tomar nota de las fechas y horarios que he señalado. Les repito, el grupo número 2 sería el 5 de mayo de 2025 de 19 a 20 horas, a 20-30 horas, que sería en forma virtual, porque esa semana nos corresponde clase virtual. Al menos, como digo, que los grupos que les toca esa fecha quieran que se haga en forma presencial, pues entonces miraríamos la posibilidad de hacerlo, pero si no, queda en forma virtual. Alguien me preguntaba ahí cuándo comienzan los exámenes. Según el calendario que nosotros recibimos, comienzan el 3 de abril, o sea, el martes o miércoles de la otra semana, martes de la otra semana, creo yo. Y el nuestro está programado para el 21 de abril, o sea, después de Semana Santa. Y concluyen y luego continúan el 23 para finalizar el 25 de abril. Salvo que haya un cambio oficial de fechas, pues se les estará comunicando, pero hasta el momento esa es la programación que hemos recibido. En cuanto a, decía al inicio que al contenido del examen, pues lo hablaremos la próxima semana. Esas son las informaciones que quería darles antes de iniciar con el tema de esta tarde-noche. Bien, si hubiera duda de relación a los grupos que ya hice referencia, pues al final vamos a reiterar esta información. Bien, entonces vamos a referirnos a lo que es el desarrollo de la audiencia de etapa intermedia. En cuanto a la etapa intermedia, pues ya ustedes tienen conocimiento de que es la segunda etapa del proceso penal. Así que tratando de hacer un recordatorio de esos conceptos o esos conocimientos que ustedes ya tienen, porque es un tema que está contenido en el programa de Derecho Procesal Penal 1. Hoy pues ya solo vamos a ver la parte práctica, que es prácticamente el desarrollo de la audiencia intermedia o de la fase intermedia. Pues como ustedes saben, el Ministerio Público, al concluir su investigación o al concluir la etapa preparatoria, debe formular el acto conclusivo que, de conformidad a los medios de investigación con que cuenta, pues sería el acto conclusivo que presentaría. Sabemos que, de acuerdo al Código Procesal Penal, los actos conclusivos que el Ministerio Público puede presentar, pues en primer lugar encontramos lo que es la solicitud de apertura de juicio y formulación de la acusación. Si el Ministerio Público tiene medios de investigación que hacen viable discutir la posible participación y penal del sindicado en el hecho delictivo o imputado, pues formular la acusación. Si no tiene medios de investigación que lo relacionen con el hecho punible atribuido, pues planteará un sobreseimiento. Si al concluir su investigación no cuenta con suficientes evidencias para probar la responsabilidad penal del imputado en un juicio oral y público, pero sí tiene algunos elementos que hacen creer y presumir la participación del imputado en el hecho delictivo y que necesita incorporar más elementos de investigación, pues entonces planteará una clausura provisional, que son
digamos, instituciones jurídico-procesales que ustedes ya conocen. Y también la ley dice que si no hay, digamos, si no se ha planteado con antelación el criterio de oportunidad, así como el archivo, pues entonces, o la suspensión condicional de la persecución penal, el Ministerio Público puede también solicitarlo al concluir su investigación, es decir, al concluir la etapa preparatoria. Pero, de acuerdo a lo que hemos señalado en clase, que realmente para efectos de académicos y de práctica, pues el caso que ustedes tienen asignado, pues van a tener que plantear la acusación para ir a discutir en un juicio oral y público o debate la responsabilidad y participación penal del sindicado o su inocencia. Bien, en ese sentido entonces vamos digamos, a iniciar con la audiencia intermedia. ¿Por qué es que se le llama audiencia intermedia? Pues sencillamente porque se desarrolla o se realiza en la segunda etapa del proceso penal, que es el procedimiento intermedio. Y como ustedes saben, pues de acuerdo a la ley, esta fase del proceso penal, claramente la ley dice que la función, la finalidad de la fase intermedia es que el juez haga un análisis, haga digamos, un examen del acto conclusivo que presenta el Ministerio Público. En este caso, el Ministerio Público presentó solicitud de apertura de juicio y acusación. Entonces, de acuerdo al artículo 340 del Código Procesal Penal, esta audiencia se señala para que el juez y las partes, sobre todo las partes, presenten sus argumentos, sus alegatos sobre el Ministerio Público, por ejemplo, la acusación, y el defensor, pues obviamente planteará sus argumentos oponiéndose a la acusación, o como vamos a ver más adelante, cuál es la función de cada uno de los sujetos procesales. Pero al final, pues esta audiencia es para que el juez contralor de garantías o el juez contralor de la investigación acepte o deniegue el acto conclusivo presentado por el Ministerio Público o sencillamente él emita otra resolución. Por ejemplo, si el Ministerio Público presentó acusación y el juez en esa audiencia estima que no hay fundamento serio para abrir a juicio o a penal y trasladar la carpeta judicial o el proceso penal a un juzgado de sentencia para que conozca el juicio, pues puede sobreseer el proceso a favor del acusado o bien dictar una clausura provisional. Pero aquí lo que nos interesa es la audiencia en cuanto se discute la acusación. Entonces, el artículo 340 dice que la audiencia intermedia tiene como finalidad discutir sobre la pertinencia del requerimiento fiscal. En caso de formularse acusación, se discutirá sobre los hechos planteados y la probabilidad de que puedan ser demostrados en debate. El auto de apertura a juicio fundamentará la decisión de llevar a una persona a juicio oral y público. Luego dice, en caso de solicitarse la clausura provisional, fundadamente el juez indicará los medios de investigación pendientes de realizar y fijará día y hora en que debe realizarse la futura audiencia intermedia, indicando la fecha de presentación del requerimiento como lo establece el artículo 82 de este código. En los demás requerimientos se considerará sobre la idoneidad y pertinencia de los mismos. Bien, entonces, una vez que el Ministerio Público presentó la solicitud de apertura a juicio y acusación, el juez al día siguiente debe señalar el día y la hora de la audiencia intermedia, aunque eso ya está señalado de acuerdo al artículo 82 del Código Procesal Penal. Recuerdan ustedes que cuando hablamos de la primera declaración del imputado,
en el numeral sexto dice que concluida y una vez que el juez haya resuelto la situación jurídica del imputado, ligándolo a proceso penal, otorgándole una medida sustitutiva o prisión preventiva, pues debe entonces señalar digamos, el día, la fecha en que el Ministerio Público debe presentar el acto conclusivo. Asimismo, señalar la audiencia de etapa intermedia. Es decir, que el artículo 82, ya el juez, ya, digamos, ha señalado la fecha en que el Ministerio Público debe presentar el acto conclusivo y también la audiencia que se debe realizar para discutir la procedencia o improcedencia de ese acto conclusivo. En esa audiencia, llegado el día y la hora en que se va a desarrollar esa audiencia, lo primero que el juez tiene que hacer es verificar, como en todas las audiencias o en los debates, verificar la presencia de los sujetos procesales. Es decir, que estén presentes, en este caso, en esta audiencia, el Ministerio Público, que es quien planteó la acusación. Tiene que estar presente el sindicado, es su abogado defensor. Si hay querellante adhesivo que ha sido admitido en el proceso y se le ha dado una intervención provisional y en esta fase una intervención definitiva, pues también debe estar presente, al menos que no comparezca, pero debe ser debidamente citado y notificado para que esté presente en esta audiencia. Pero pudiera ser que no llegue por X o Y razón, pues entonces no estaría presente en esa audiencia. Y si hay partes civiles que han, digamos, promovido la acción o la reparación digna para reclamar responsabilidades civiles por los daños y perjuicios causados por la comisión, por el imputado, por la comisión del hecho delictivo, pues también estarán presentes en esa audiencia. Entonces, una vez que el juez haya establecido que están presentes y los haya identificado como corresponde, es decir, no solo con sus nombres y apellidos, sino con el documento que los acredita, o en el caso del Ministerio Público, con el carnet de la institución que lo acredita como agente fiscal o como fiscal regional de distrito, de sección, etcétera, dependiendo de la calidad que tenga. Y el abogado defensor también, pues con su carnet de colegio de abogados, en donde conste que está activo para el ejercicio y para ejercer el derecho de defensa. Pues como ustedes saben, el Código Procesal Penal es muy tajante y es, digamos, exigente en ese sentido, porque en el artículo 93 del Código Procesal Penal claramente dice que solo los abogados colegiados activos pueden ser defensores. Entonces, es necesario que se acredite que el defensor, en efecto, es colegiado activo. Es decir, que está legitimado para representar a su patrocinado en esa audiencia. Posteriormente a ellos, pues entonces ya el Ministerio Público, digamos el juez, ya una vez él haya determinado la presencia de las partes e identificados, entonces ya prácticamente el paso que sigue o que viene es que se le da intervención a los sujetos procesales. En cuanto al Ministerio Público, que actúa a través del fiscal respectivo, que puede ser, como les decía, puede ser un agente fiscal, puede ser un agente de distrito, un agente de regional, un fiscal de sección, etcétera. Pues entonces el juez le concede la palabra para que exprese sus argumentos y se refiera a la acusación que presentó oportunamente. Y la función que el fiscal desarrolla en esa audiencia es hacerle la imputación del hecho delictivo al acusado. Es decir, que él puede iniciar su alocución en el sentido de decir o señalar que el Ministerio Público, como
institución responsable de la persecución penal y del ejercicio de la acción penal en los delitos de acción pública, de conformidad con el artículo 151 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y digamos también con el artículo 24 bis del Código, y también puede argumentar el 46, el 107 del Código Procesal Penal. En su momento realizó la investigación y determinó o recolectó medios de investigación que hacen creer o presumir la participación y responsabilidad penal del imputado en el hecho delictivo atribuido, y como consecuencia de ello formuló la solicitud de apertura de juicio y acusación. Y en la acusación describió el hecho delictivo, por lo que en esta audiencia, pues, él reitera o ratifica ese hecho delictivo, haciéndole ver al juez y a las partes, y especialmente al acusado, el hecho delictivo imputado. Es decir, vuelve a hacer la intimación del hecho, decirle, bueno, que usted, señor Juan Pérez López, el día 5 de enero de 2025, siendo las 15 horas con 20 minutos, en la octava avenida, 15 calle, zona 1 de la ciudad de Guatemala, con un arma de fuego tipo pistola, marca Taurus, calibre 38 especial, con cacha color negro de metal, etcétera, etcétera. Luego de intimidar a la señora Domitila Pozuelos Escalante, la despojó de una cadena de oro, de un reloj, de un teléfono, etcétera. Identificar, dar las especificaciones de los bienes muebles que le arrebató, despojó el imputado, ¿ya? Y hacer la calificación jurídica del hecho, citando pues las normas o las leyes aplicables, y luego pues también indicar cuáles son los medios de investigación que sustentan esa acusación. Es decir, que el Ministerio Público en su intervención no solo le hace la intimación del hecho, sino también indica qué medios de investigación contienen la acusación, que respaldan, que fundamenten o que, digamos, robustecen la acusación formulada contra el acusado. Entonces él puede decir, pues, en el escrito presentado en su oportunidad procesal, que el imputado cometió el hecho delictivo, o se presume que cometió, aunque hay mucha discusión en cuanto a esto, porque se dice que ya cuando el Ministerio Público acusa es porque ya tiene, digamos, en un gran porcentaje certeza de que el imputado participó en el hecho delictivo, ¿ya? Y que, pues, sin embargo, lo que también se argumenta es que como el acusado goza de la garantía constitucional de presunción de inocencia, pues no se puede determinar o decir que es autor. Por supuesto que no, pero sí, si el Ministerio Público recolectó ya medios de investigación que de una u otra manera relacionan, vinculan e incriminan al acusado en el hecho delictivo, pues en señalar que pudo haber participado o cometido el hecho delictivo. Y que en un juicio oral y público, con las pruebas que él va a presentar, pues va a demostrar la autoría o la participación del acusado en él mismo. Entonces, el Ministerio Público, reitero, hacia la intimación se refiere al hecho delictivo y pues señala también los medios de investigación con que cuenta y que fundamentan su requerimiento o la petición de acusación que formuló. Luego, pues ya se le concede la palabra al acusado para que él pueda también expresar lo relativo, lo relacionado al hecho imputado en la acusación por parte del Ministerio Público. Llama la atención, digamos,
Si bien es cierto, el artículo 336, o no hay ningún artículo que diga que, como sucede con el acusado, el querellante y las partes civiles, con relación al abogado defensor. Sin embargo, en el primer párrafo del artículo 336, cuando se refiere a la actitud procesal que puede asumir el acusado en esa audiencia, pues se dice que el acusado y su defensor podrán de palabra. Entonces ahí es donde se le da la palabra al defensor para que él pueda hacerlo en representación de su patrocinado, que es lo que generalmente en la realidad y en la práctica ocurre, que es el abogado defensor el que asume prácticamente la palabra y pues expresa sus argumentos respecto a la acusación presentada por el Ministerio Público. Pues acá el abogado defensor, pues obviamente puede cuestionar la acusación que presentó el Ministerio Público, pues argumentando que aparte de los planteamientos que de conformidad al artículo 336 puede hacer, pues los demás argumentos que él estime pertinentes. Sin embargo, el Código Procesal Penal en el artículo 336, si ustedes me apoyan alguien me apoya con la lectura de este artículo para establecer claramente qué actitud procesal puede asumir tanto el imputado como su abogado defensor en esta audiencia. Sí, Gianni. Buenas tardes, licenciado. Artículo 336. Por favor, actitud del acusado. En la audiencia que para el efecto señale el juzgado, el acusado y su defensor podrán de palabra: 1. Señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación, requiriendo su corrección. 2. Plantear las excepciones u obstáculos a la persecución penal y civil previstas en este código. 3. Formular objeciones y obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público, instando incluso por esas razones el sobreseimiento o la clausura. Muchas gracias, Yanni. Bien, el numeral primero dice señalar los vicios formales en que incurra el escrito de acusación, requiriendo su corrección. Esto puede darse porque por alguna razón el Ministerio Público incurrió en obvió o incumplió con uno de los requisitos que establece el artículo 332 bis del Código Procesal Penal, que establece los requisitos que debe consignarse o los requisitos que se deben formular en el escrito de acusación. Puede darse el caso que, digamos, el Ministerio Público, al plantear la acusación, no identificó o no individualizó al imputado de manera correcta. Dice el nombre de su defensor y la indicación del lugar para recibir notificaciones. Imagínense que no indicó el nombre del abogado defensor ni el lugar donde se le pueda notificar al defensor sobre la acusación. Ese es es un requisito formal que exige el artículo 332 bis. Entonces, si existe la falta de alguno de los requisitos formales que debe contener la acusación, en esa audiencia, el sindicado o su abogado defensor pues pueden señalar esos vicios formales, o sea, las falencias por el incumplimiento de uno o varios requisitos. Y con el propósito de que en esa audiencia, al final, pues se corrijan esos errores o esas deficiencias que contiene el escrito de acusación. Luego dice plantear las excepciones o obstáculos a la persecución penal y civil previstas en este código. Recuerdan ustedes que existen
obstáculos a la persecución penal y civil. Pues la finalidad de plantear un obstáculo a la, digamos, persecución penal es lograr suspender el proceso penal en forma provisional o en forma definitiva. Y el artículo 285 en adelante, sobre todo el artículo 291 al 296 se refieren a los obstáculos a la persecución penal y civil. ¿Ya? Entonces pueden plantear una cuestión prejudicial, por ejemplo, en donde argumenten que pues este asunto penal no puede continuar porque hay un asunto civil que se está discutiendo en un juzgado civil y que tiene relación con el proceso penal. Entonces es necesario que primero se ventile, se dilucide o se resuelva el asunto civil para posteriormente ver si existe la posibilidad de continuar con el proceso penal o de suspenderlo en forma definitiva. Pues todo lo relativo a esto, pues eso ya fue materia de estudio en Derecho Procesal Penal 1. De manera que, sin embargo, pues la ley permite que en esta etapa del proceso penal el abogado defensor y el acusado puedan plantear cualquiera de los obstáculos a la persecución penal, que por ejemplo la cuestión prejudicial, el antejuicio o las excepciones. Y puede plantear pues cualquiera de las tres excepciones que establece el artículo 294 del Código Procesal Penal, que habla de una excepción de incompetencia, falta de acción y también de extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. Entonces también pueden plantear cualquiera de las tres excepciones que establece el artículo 294 en esa audiencia, independientemente pues de los argumentos que exprese el abogado defensor respecto no solo a los vicios formales de la acusación, sino que si él considera que el Ministerio Público no debió acusar porque no tiene los medios de investigación que en un juicio oral y público vaya a probar la responsabilidad y participación penal de su patrocinado en el hecho delictivo que le ha sido endilgado. Esas concretamente son las actitudes procesales que puede asumir tanto el acusado como su defensor en esa audiencia. Luego, la ley también le da participación al querellante adhesivo. Y el artículo 337 del Código Procesal Penal prácticamente indica o establece expresamente qué actitudes o cuáles son las funciones que puede asumir el querellante o su abogado si es que él comparece con un abogado. Pero si no tiene abogado, pues, y si ha sido admitido como querellante y se le ha dado participación provisional y definitiva, pues entonces también hará uso de la palabra y presentará sus argumentos. Si tiene abogado, pues será su abogado el que asuma esa función de exponer sus argumentos jurídicos y técnicos en cuanto a la acusación que ha presentado el Ministerio Público. En la práctica, generalmente, cuando el querellante es asistido, asesorado y dirigido por un abogado, pues, digamos, él es el que hace su exposición y normalmente, pues, ellos, como creyentes adhesivos, se inclinan a lo que el Ministerio Público ha manifestado. Es decir, independientemente de las acciones o actitudes que el artículo 337 le otorga, pues puede, pues aparte de eso, expresar sus argumentos en el sentido de que el Ministerio Público sí legal y procesalmente tiene o le asiste la razón de haber formulado solicitud de apertura a juicio y acusación porque sí cuenta con los medios de investigación necesarios y suficientes para que en un juicio oral y público se pueda probar
la participación y responsabilidad penal del imputado, o en este caso ya acusado. Entonces, y sin embargo, el artículo 337 dice que en el numeral 1 dice adherirse a la acusación del Ministerio Público, exponiendo sus propios fundamentos o manifestar que no acusará. Como les decía yo, generalmente el querellante se adhiere, se adiciona a la acusación que presentó el Ministerio Público. ¿Ya? Y para ese efecto, pues hace sus planteamientos o sus argumentos. Pero también le da la ley la facultad que pueda él en esa audiencia no, digamos, no acusar, es decir, no adherirse a la acusación que presentó el Ministerio Público, exponiendo las razones que tiene para asumir esa actitud o tomar esa decisión. Y también el artículo 337 en el numeral segundo dice que el querellante o su abogado pueden señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación requiriendo su corrección. Aquí también, pues, al igual que el sindicado o el defensor, pueden hacer verle al juez que el escrito de acusación no cumple con uno o varios requisitos de los exigidos en el artículo 332 bis del cuerpo normativo al que estamos haciendo referencia. En ese sentido, entonces, si realmente existen deficiencias o vicios formales en la acusación, pues se deben corregir. Y finalmente, el numeral 3 le otorga al querellante, dice, objetar la acusación, porque omite algún imputado o algún hecho o circunstancia de interés para la decisión penal, requiriendo su ampliación o corrección. Puede ocurrir que el Ministerio Público, al presentar el escrito de acusación, no haya incluido a un sindicado por X o Y motivo, por negligencia, por exceso de trabajo, por X razones, no incluyó a un sindicado. Entonces, el querellante puede señalar también objetar la acusación, indicando de que en la acusación no se incluyó a un sindicado, o bien algún hecho. Imaginémonos que hay dos imputados y que a ambos se le imputó dos delitos, que puede ser un robo agravado y al mismo tiempo un homicidio o cualquier otro tipo penal, y que en la acusación el Ministerio Público solo a uno de los imputados solo le hizo o le imputó solo un hecho delictivo. Pensemos que solo el homicidio y que omitió imputarle el robo agravado. Entonces, el querellante puede hacer ver esa falencia que contiene el escrito de acusación y entonces corregirlo en su momento, o sea, en esa audiencia. Y digamos, no sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. ¿Todo bien? No, licenciado, gracias, muy amable. Gracias. Bien, también, como les decía, si hay partes civiles que han, digamos, ejercido la reparación digna de acuerdo al artículo 124 del Código Procesal Penal para reclamar daños y perjuicios provenientes o emergentes de la comisión del hecho delictivo, entonces, y si han sido admitidos como sujetos procesales en ese proceso penal y están presentes en esa audiencia, pues también tienen derecho de expresar sus argumentos. Y el artículo 338 les
expresamente indica cuáles son las funciones o actitudes que deben asumir las partes civiles. Si Sandra Patricia Marroquín nos puede apoyar con la lectura del artículo 338, por favor. Muy bien, licenciado. Actitud de las partes civiles. En la audiencia, las partes civiles deberán concretar detalladamente los daños emergentes del delito cuya reparación pretenden. Indicarán también, cuando sea posible, el importe aproximado de la indemnización o la forma de establecerla. La falta de cumplimiento de este precepto se considerará como desistimiento de la acción. Muchas gracias, Sandra. Bien, como ustedes saben, de acuerdo al artículo 124 del Código Procesal Penal, la reparación digna es una institución jurídico-procesal que tiene como finalidad el resarcimiento, no solo pues el resarcimiento de daños y perjuicios causados por el delito, por el sindicado, sino también, digamos, aquí se le da una protección o una importancia, digamos, álgida a la víctima. Pues con la reforma del Código Procesal Penal, pues ya, digamos, a la víctima se le da más importancia, se le da más tutela jurídica, porque pues ya no solo debe ser considerada como víctima, sino además, pues todos los derechos que el artículo 124 y también 117 del Código Procesal Penal le otorgan. Y básicamente, pues la pretensión de al ejercer la reparación digna es, como les decía, obtener el pago de responsabilidades civiles a través de una indemnización, que no necesariamente tiene que ser una indemnización económica, sino puede ser de otra naturaleza. Recuerdan ustedes que cuando se habló de la reparación digna en Procesal Penal 1, se habló de los daños personales, daños patrimoniales, daños psicológicos, etcétera. Entonces, todos esos daños pues, pueden ser reparados no solo por una indemnización económica, sino también por la restitución de los bienes, etcétera. Pero la ley aquí habla, digamos, una indemnización que pues obviamente se refiere a una cantidad económica. Entonces, en esa audiencia, independientemente que ya la hayan hecho por escrito con antelación en el desarrollo del proceso, pues en esta audiencia concretamente las partes civiles tienen que referirse a dos situaciones. Uno, que deben de concretar, deben de ser precisos en detallar los daños provocados por el hecho delictivo por parte del imputado. ¿Ya? ¿En qué consistieron esos daños? Si fue un daño psicológico, pues lo deben probar con un informe o un peritaje psicológico, psiquiátrico, etcétera. Si fue patrimonial, pues tendrán que acreditarlo con documentos que acrediten ese perjuicio patrimonial, etcétera, etcétera. Y digamos, dice la ley cuya reparación pretendan. O sea, deben de ser específicos, concretos y claros, precisos en cuanto a detallar los daños causados. Como les decía, pueden ser daños personales, daños patrimoniales, daños psicológicos, etc. Y también dice el importe aproximado de la indemnización que ellos pretenden. Es decir, ellos deben de tener un monto, una cantidad económica aproximada, digamos, sobre los daños que ellos estiman causados. Pero, por supuesto, tienen que acreditar también por qué es que, imaginémonos que están pidiendo unos 250,000 quetzales. Imaginemos esa cantidad. Pues entonces tendrán que probar con documentos, facturas, los gastos en los que han incurrido,
con declaración, una acta notarial de declaración jurada y con cualquier otro medio de prueba, deben ellos determinar o, digamos, justificar más que todo la indemnización que están requiriendo. Si no lo hacen en la forma que lo establece el artículo 338, la consecuencia que esto implica es que se tiene, dice el último párrafo del artículo 338, la falta de cumplimiento de este precepto, es decir, a lo que señala este artículo, se considerará como desistimiento de la acción. No detallaron los gastos, no reclamaron indemnización. ¿Qué implica eso? Que no tienen interés, que no les preocupa o ya no perciben o ya no persiguen que se les pague o se les indemnice los daños causados. Entonces se entiende que hay un desistimiento tácito, ¿ya? El desistimiento tácito básicamente se da cuando hay una inacción, hay un desinterés, no se promueve dentro del proceso, y en este caso que es el reclamo de daños y perjuicios, pero si no comparecen a indicar qué daño se les causó y qué cantidad o qué indemnización pretenden, pues obviamente se tiene por desestimado tácitamente su pretensión, y así lo declarará el juez al concluir la audiencia en su resolución. Algo que también puede darse o ocurrir en esta audiencia es lo que regula el artículo 339. Si alguien me pudiera apoyar con la lectura del artículo, tal vez Sandra Pichilla nos apoya con la lectura del artículo 339, por favor. Sí, Marlene García. No, licenciado, era para apoyarlos en la lectura, pero... Está bien, por favor, proceda. Artículo 339. A la institución definitiva del querellante y de las partes civiles e interponer las excepciones que correspondan. En la misma presentarán la prueba documental que pretendan hacer valer o señalarán los medios de investigación que fundamenten su oposición. Exacto. Algo que aquí también ha generado un poco de discusión en el ámbito forense o en el ámbito jurídico es que, digamos, aquí la ley, algunos pues, juristas dicen que este artículo genera una desigualdad procesal respecto a la víctima o al querellante, porque en esa audiencia dice el artículo 339, el acusado y su defensor y las demás partes podrán oponerse a la constitución definitiva del querellante y de las partes civiles e interponer las excepciones que correspondan. Y cuando se dice que este artículo fomenta una desigualdad procesal respecto a la víctima, es que si el acusado, pues obviamente, como dice el segundo párrafo del artículo 339, dice, en la misma presentarán la prueba documental que pretendan hacer valer o señalarán los medios de investigación que fundamenten su oposición. Pero puede ocurrir aquí que digamos, el acusado se oponga a que la víctima siga o continúe dentro del proceso como querellante adhesivo en forma definitiva. Que eso, pues obviamente, imaginémonos que el juez acceda a que dejar fuera, por decirlo popularmente, a la víctima o al querellante fuera del proceso, pues prácticamente él no podría hacer valer sus derechos o hacer valer su pretensión dentro del proceso penal. Y por eso es que se dice que prácticamente ahí la víctima está en un plano desigual, a pesar de que, digamos, esta oposición tiene que
esté debidamente justificada o debidamente fundamentada, porque así lo exige el segundo párrafo del artículo 339, cuando dice: en la misma presentarán la prueba documental que pretenden hacer valer. Por otro lado, los otros argumentos o la otra posición que existe es que el Código Procesal previó aquí que el acusado y su defensor se pueden oponer a la constitución definitiva del querellante adhesivo, porque puede ocurrir que el querellante adhesivo no tenga la calidad para ser aceptado como tal. Porque si bien es cierto, el juez le dio una intervención provisional en la etapa preparatoria, pudiera ser que él no cumpla con los requisitos que establece el artículo 117, 118 del Código, más que todo 117 del Código Procesal Penal, y también el 116 y 117 del Código Procesal Penal, porque pudiera ser que, no sea víctima, no sea agraviado y que realmente no pueda, y por eso no pueda ser admitido como querellante adhesivo, ¿ya? Entonces, por eso es que se dice que si en la etapa intermedia se demuestra que el que ha sido aceptado como querellante adhesivo no reúne las calidades que exige el Código Procesal Penal, pues entonces hay motivos o razones para oponerse a que sea admitido en forma definitiva. Entonces, las dos posiciones ciertamente están debidamente justificadas, ¿verdad? Por eso les decía que esto ha generado polémica, discusión entre juristas o procesalistas en ese sentido. Les decía que algunos que son del criterio de que no debería exigir, no debería de haber oposición en cuanto a que la víctima sea aceptada como creyente en forma definitiva dentro del proceso, porque es la agraviada, es la que sufrió el daño y perjuicio provocado por el delito, etcétera, y no es justo que quede desvinculada del proceso penal. Por otro lado, está la otra posición que dice que sí es necesario que, digamos, en un momento dado, tanto el acusado como su defensor se opongan a que sea aceptado como querellante adhesivo, porque, como les decía, pudiera ser que, digamos, no sea víctima, como lo establece el artículo 117, cuando habla de que el código denomina como agraviado a la víctima y dice que la víctima se debe entender a las personas que en forma individual o colectiva hayan sido sufrido daños, incluidos lesiones físicas, mentales, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, por esa razón es que existe esa facultad de oponerse a que el querellante sea admitido dentro del proceso en forma definitiva si se determina o se prueba en esa audiencia, como dice la ley, si tanto el defensor o el acusado prueban que no está legitimado porque no es víctima o no tiene ningún interés en el proceso penal o no reúne las calidades, requisitos del 116, 117 del Código Procesal Penal, pues entonces no debe ser admitido de forma definitiva dentro del proceso y desligarlo del mismo. Bien, entonces luego ya lo que dice el artículo 340 que ya vimos, que es prácticamente lo que acontece en esa audiencia a la que estamos haciendo referencia, y nos vamos directamente a lo que es el artículo 341 del Código Procesal Penal, que si alguien me puede apoyar con la lectura del artículo 341. Marlene. Artículo 341. Resolución. Al finalizar la intervención de las partes a que se refiere el artículo anterior, el juez inmediatamente decidirá sobre las cuestiones planteadas, decidirá la apertura del juicio o, de lo contrario, el sobreseimiento
la clausura del procedimiento o el archivo, con lo cual quedarán notificadas las partes. Si por la complejidad del asunto no fuera posible la decisión inmediata, el juez podrá diferirla por 24 horas, debiendo para ello, en la misma audiencia, citar a las partes. El pronunciamiento emitido por el juez ante las partes que concurran tendrá efectos de notificación para todos. A las partes que no hubieren asistido, se les remitirá copia escrita de la resolución. De la audiencia, el juez levantará un acta sucinta para los efectos legales. Muchas gracias, Marlene. Bien, luego de que el juez escuche los argumentos de las partes y verifique o analice los medios de investigación indicados en el escrito de acusación, pues debe resolver en esa misma audiencia. Inmediatamente debe tomar la decisión si admite o no admite la apertura a juicio y la acusación del Ministerio Público. Salvo y, digamos, la ley también faculta al juez que, por lo complejo del caso, por lo avanzado de la hora, no puede resolver en ese momento, pues debe hacerlo 24 horas después. Dice, al finalizar la intervención de las partes a que se refiere el artículo anterior, el juez inmediatamente decidirá sobre las cuestiones planteadas. Cuando la ley habla de cuestiones planteadas, puede ocurrir que en esa audiencia, como les decía, alguna de las partes planteó alguna excepción, planteó la corrección de la acusación, planteó algún obstáculo a la persecución penal, etcétera. Entonces, el juez debe resolver esas cuestiones también en ese momento, en esa audiencia, aunado a decidir sobre la procedencia o improcedencia del acto conclusivo que presentó el Ministerio Público, que en este caso es la solicitud de apertura a juicio y formulación de acusación. Y entonces debe hacerlo, como dice la ley, inmediatamente, si no, 24 horas después. Y lo que él resuelva, en ese momento se les notifica a las partes para que estén debidamente notificadas de conformidad al artículo 160 y 169 del Código Procesal Penal, pues se les notifica y ellos pues pueden, ya quedan debidamente enterados de lo que el juez resolvió. Entonces ya una vez que el juez haya resuelto, pues ya si admitió la acusación, pues tendrá que abrir a juicio, como lo establece el artículo 342. El artículo 342 dice: auto de apertura. La resolución por la cual el juez decide admitir la acusación y abrir juicio deberá contener la designación del tribunal competente para el juicio, la designación del tribunal competente para el juicio, dice el numeral 1, es decir, indicar qué tribunal de sentencia es el que va a conocer el juicio oral y público. Dice, las modificaciones con que admita la acusación, indicando detalladamente las circunstancias de hecho omitidas que deben formar parte de ellas. Lo que decía yo hace un instante, que si hay correcciones o si hay planteamiento de otras incidencias, pues entonces el juez en el auto de apertura lo debe señalar, lo debe indicar. El numeral tercero dice la designación concreta de los hechos por los que no se abre el juicio cuando la acusación ha sido interpuesta por varios hechos y el juez solo admite parcialmente. Si el Ministerio Público presentó acusación contra el imputado por 3 delitos, pero el juez considera que solo uno de los tipos penales imputados realmente, solo por ese debe abrirse el juicio y aceptarse la acusación, pues entonces de forma precisa, concreta y clara debe indicar en el auto de apertura a juicio que solo por un delito va a abrir el juicio y aceptar la acusación. Ahora, si él acepta todos los hechos imputados, pues también tiene que decirlo con claridad que se acepta la acusación
tal y como la presentó el Ministerio Público. Y pues si él no acepta todos, pues tendrá que indicar que se acepta la acusación en forma parcial. Y algo aquí importante es lo que establece el numeral 4 del artículo en mención, que dice las modificaciones en la calificación jurídica cuando se aparten de la acusación. Lo que decíamos en la clase anterior, que el juez tiene la facultad de modificar la calificación jurídica de los hechos delictivos imputados al acusado, si él considera que los hechos planteados no encuadran en los tipos penales atribuidos al acusado. Entonces, él puede hacer la modificación en la calificación jurídica, es decir, variar el tipo penal por uno o menos grave o más grave, etcétera. Esto va a depender de los medios de investigación que fundamenten esa acusación. ¿De alguna duda con relación a esta audiencia de etapa intermedia? Daniel Rodas. Licenciado, buenas noches. Yo tengo una duda, pero no es respecto a lo que acaba de presentar usted, sino que Bueno, ahorita entonces, por favor, al final de la clase, al final del tema. Pero sí es de lo mismo, solo quería que me dijera o que me mencionara, que usted menciona que el fundamento de cuando el juez cambia la calificación jurídica de la inicial que hizo el Ministerio Público, de la conducta que cometió el imputado, es el 342, numeral 4, el fundamento legal. Pero cuando esa calificación jurídica se hace en la etapa de primera audiencia, ¿es el mismo fundamento legal o hay otro? Perdón, este fundamento legal es solo para la etapa intermedia, ya porque es en esta audiencia en la que se está resolviendo. En la primera declaración del imputado, el juez, más que todo aquí, él lo hace, como juez contralor de garantías, las facultades que le da el artículo 47 del Código Procesal Penal. Él, como juez contralor de garantías, si considera que el Ministerio Público en la primera declaración hizo la imputación por el delito de robo agravado, por ejemplo, y presentó medios de investigación, pero esos medios de investigación no acreditan que hubo, no concurrió ninguna de los presupuestos que establece el artículo que se refiere al código penal, que se refiere al delito de robo agravado, artículo 252 del Código Penal. Si no se da ninguno de los 7 supuestos que establece el artículo 252 para que la conducta penalmente reprochable al sindicado pueda encuadrarse en el delito de robo agravado, pues él, como juez contralor de garantías, puede modificar ahí la calificación si bien es cierto, hubo violencia, pero no se da ninguno de los supuestos del 252, entonces puede él ligar a proceso al imputado en esa audiencia por robo, no por robo agravado, sino por robo, pero sí debe él argumentar por qué es que lo liga a proceso por robo y no por robo agravado. Y el fundamento también para él justificar eso puede ser el artículo 11 bis del Código Procesal Penal, que habla de que toda resolución judicial debe estar debidamente fundamentada, ¿ya? También puede él basarse en el artículo 203 de la Constitución, que habla de la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado. Y también, pues, como les decía, él como juez, pues tiene esa facultad. En la etapa de la primera aclaración no hay un artículo específico, como ocurre en otros casos, como en como también en el artículo 388, en un juicio o un debate, o también en lo que vimos del artículo 176 o 177, que habla de la revisión de medidas de coerción, que sí son puntuales en cuanto a eso, que hay un artículo específico que faculta al juez para
modificar la calificación jurídica que el Ministerio Público imputa, en este caso al delito que el Ministerio Público imputa al sindicato. No sé si eso satisface. Sí, gracias, licenciado. Gracias. Es que tenía esa duda y se me quedaba para el final, se me olvidaba. No tenga pena. Bueno, en cuanto a la audiencia de ofrecimiento de prueba, esta audiencia también es una audiencia bilateral, porque aquí concurren todos los sujetos procesales que han intervenido durante el desarrollo del proceso penal. Fundamentalmente el Ministerio Público, el abogado defensor, el acusado, y si hay creyentes adhesivos también, y si hay partes civiles igual, porque es una audiencia nada más y nada menos de ofrecer las pruebas que las partes o los sujetos procesales van a presentar en el juicio oral y público, las cuales van a ser fiscalizadas, van a ser diligenciadas y van a ser valoradas por el tribunal de sentencia. Entonces, es importante que en esta audiencia, pues, las partes comparezcan a ofrecer sus medios de prueba. Es importante indicar que, como lo establece el artículo 343, el artículo dice que, no sé si Daniel Rodas tiene a la mano su código ahí, que nos dé, por favor, nos apoye con la lectura del artículo 343. Claro, licenciado. Artículo 343, ofrecimiento de prueba. Al tercer día de declarar la apertura a juicio, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia que controla la investigación. Para el efecto, se le concederá la palabra a la parte acusadora para que proponga sus medios de prueba. Ajá. Individualizando cada uno con indicación del nombre de testigo o perito y documento de identidad, y señalando los hechos sobre los cuales serán examinados en el debate. En caso de otros medios de prueba, se identificarán adecuadamente, indicando la forma de diligenciamiento y el hecho o circunstancia que se pretenda probar. Ofrecida la prueba, se le concederá la palabra a la defensa y demás sujetos procesales para que se manifiesten al respecto. De igual forma, se procederá para el ofrecimiento de prueba de los sujetos procesales. El juez resolverá inmediatamente y admitirá la prueba pertinente y rechazará la que fuere abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. Muchas gracias, Daniel. Bien, aquí en esta audiencia, pues debe concurrir el Ministerio Público, el abogado defensor, el acusado, y les decía yo, querellantes y partes civiles si existen dentro del proceso. Aquí en esa audiencia del día y hora señalados, como la ley dice que se debe fijar al tercer día de declarar la apertura del juicio, imaginémonos que el juez declara hoy la apertura del juicio, digamos sería lunes, martes y miércoles, se estaría realizando esta audiencia de ofrecimiento de prueba. Aquí igual procedimiento, aquí en esta audiencia el juez debe verificar la presencia de los sujetos procesales e identificarlos. Posteriormente, darle la palabra al Ministerio Público para que presente o ofrezca las pruebas correspondientes, que pueden ser testimoniales, documentales, periciales, materiales, etcétera, etcétera. Y luego se le concede la palabra al abogado defensor para que también presente sus medios de prueba. Los ofrezca, no los presente, sino los ofrezca. Y también al querellante si existe y a las partes civiles. Luego de que las partes presenten o ofrezcan sus medios de prueba, ya el juez entonces debe de resolver. Y la ley es clara al decir que el juez solo puede rechazar prueba que presenten los sujetos procesales si la misma es abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. Solo por esos supuestos o por esas circunstancias el juez puede rechazar prueba de los sujetos procesales. Si no concurre ninguna de esas razones, entonces el juez no puede rechazar prueba. Y el juez, pues como dice en esa audiencia, pues debe resolver inmediatamente qué pruebas del Ministerio Público acepta, qué pruebas rechaza y por qué. Igual en el caso de la defensa, qué pruebas acepta, qué pruebas rechaza,
y por qué. Eso lo hace oralmente en esa audiencia, ¿sí? En esa audiencia de los compañeros pues, que van a realizar esta audiencia el día que les correspondió, pues el juez en esa audiencia en forma verbal tiene que indicar qué pruebas del Ministerio Público acepta y cuáles rechaza, si es que procede el rechazo, igual para la defensa, igual para el querellante, para las partes civiles, etcétera, etcétera. Luego de concluir de resolver el juez, pues ya entonces ya se procede a lo que establece el artículo 344 del Código Procesal Penal, que habla de que dice el juez, dice el artículo 344, al dictar el auto que admita o rechace la prueba previa coordinación con el tribunal de sentencia, el juez señalará día y hora de inicio de la audiencia de juicio, misma que debe realizarse en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15, citando a todos los intervinientes con las prevenciones respectivas. Dentro de los 5 días fijados, días de fijada la audiencia de juicio, cualquiera de los sujetos procesales puede solicitar audiencia para recusar a uno o más jueces del tribunal, la cual deberá realizarse dentro de los 3 días siguientes a la solicitud. Si alguno de los jueces considera que incurre en motivo de excusa, lo invocará en el mismo plazo. Para el efecto, se convocará a todos los intervinientes. Entonces, el juez debe también en ese auto donde resuelve la admisión o rechazo de prueba, debe indicar también que previo, como dice la ley, previa coordinación con el tribunal de sentencia que va a conocer el juicio, pues indicar qué tribunal va a conocer el juicio oral y público o debate, y debe señalar también el día y la hora en que va a iniciar ese juicio y debate. Y también aquí hay la posibilidad todavía de recusar a un juez de sentencia o que el juez se excuse. Y finalmente, el artículo 345 del Código Procesal Penal se refiere a que la remisión de actuaciones, es decir, que concluida la etapa intermedia, el juez contralor de la investigación debe enviar o remitir el expediente, la carpeta judicial o el proceso al tribunal de sentencia que va a desarrollar el juicio o el debate. Hasta aquí es donde llega el trabajo que tienen que realizar. Ya, digamos, aparte de lo que ya se les indicó, pues, la etapa preparatoria, la etapa intermedia, y hasta aquí llega el trabajo. Ya la etapa del juicio, pues la harán ustedes en su debate. Y cumplir con esto. Y además de la guía que se les volvió a enviar una vez más hoy, para que ahí tengan ustedes ahí sí que se valga la redundancia, se guíen de esa metodología para realizar el trabajo. Entonces, compañeros, el día lunes nos vamos a ver presencialmente, primero Dios, y no sé si hay alguna duda o comentario respecto al tema de estas audiencias del día de hoy. Solo reiterarles a esta sección que el día lunes, digamos, en relación a las audiencias, repitiendo el grupo número 3 que tiene la audiencia bilateral de revisión de medida de coerción, la va a realizar el viernes 4 de abril de 2025 de 17:30 horas a 19 horas en la sala de juicios. Si no se pudiera hacer la sala de juicios por algún motivo, será en el salón de clase. Grupo número 1 que tiene la acusación y apertura a juicio, la realizará el viernes 2 de mayo de 2025. Todo esto por el feriado que hay de Semana Santa, no feriado, sino asueto o descanso, y por la declaratoria de huelga, que será también en forma presencial en la sala de juicios de 17:30 a 19 horas. Y el grupo número 2, que tiene a su cargo la realización de la audiencia y ofrecimiento de prueba, lo va a realizar el lunes 5 de mayo de 2025 de 19 a 20:30 horas en forma virtual, ya que pues esa semana nos toca en forma virtual, pero si tanto el grupo de la E como de la F prefieren que se haga en forma presencial, pues
no hay ningún problema en que lo hagamos, en forma presencial, pero eso ya depende de ustedes. El grupo número 6, me están preguntando, el grupo 6 no tiene audiencia, solo vamos a hacer 3 audiencias, el grupo 1, 2 y 3 de esta sección. Ya. Entonces, y cualquier información adicional, pues estaremos dándole información el día lunes que vamos a tener clase presencial. Y reiterándoles pues que ya hay un calendario oficial, pero no sé si sufrirá cambios o retraso en las fechas, pero los exámenes segundos parciales inician el 3 de marzo. El nuestro está programado para el 21 de marzo y luego concluyen el 25 de marzo. Lorenzo Fernando. Licenciado, buenas noches. ¿Sí? ¿Me escucha, disculpe? Sí, le escucho. Sí, me hizo una duda para tenerlo claro. Es que la vez pasada había dicho que los grupos que iban a exponer eran el 1, 3 y 6. Eso dije. Sí. Perdón. Vamos a ver. Entonces, para estar seguro, para prepararnos en caso no. Permítame, voy a ver. ¿De qué grupo es? Grupo B. Ah, sí, tiene razón. Permítame, vamos a ver. Es cierto, tiene razón. Es el grupo 6, perdón. Gracias por la observación. Sí, aquí grupo E, ¿verdad? Sí, sección E, licenciado. El ofrecimiento de prueba les toca a ustedes, ¿verdad? No, licenciado, yo soy de los grupos que no expone. Por eso le dije, por eso era mi duda, por si sí, entonces, para prepararme, ¿verdad? Por eso, es que el grupo, sección E tiene el grupo 3, el grupo 1, 3 y 6. Ajá. Así es, ¿verdad? Sí, así es, licenciado. Por eso, el grupo 6 tiene ofrecimiento de prueba. Yo estaba equivocado y había dicho grupo 2, pero es el grupo 1, el grupo número 3 es revisión de medida para el 4 de abril, el próximo viernes. Grupo número 1, acusación y apertura del juicio para el 5 de mayo. Y el grupo número 6, ofrecimiento de prueba, el lunes 5 de mayo. Aclarando, grupo 6, no el grupo 2. Sí, ¿verdad? Estamos ya claros, compañeros. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda ni comentarios, entonces concluimos nuestra jornada de esta tarde-noche y, primero Dios, nos estaremos saludando el día lunes. Con ustedes el día lunes sería hasta las 7 de la noche, ¿no? Así es, licenciado. Bien, entonces, gracias por su atención, buen descanso, feliz fin de semana y nos vemos el día lunes, primero Dios. Feliz noche.